Envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y me acercó. Sus manos firmes recorrieron mi espalda mientras nuestros labios se encontraban en un beso lleno de deseo. ¿Quieres saber cómo llegamos a este punto? Sigue la historia al final y descúbrelo. Mi nombre es Martina. Tengo 32 años, y lo que les voy a contar ahora ha cambiado por completo el rumbo de mi vida. Una elección irreflexiva, tomada en un momento de fragilidad, acabó trayendo consecuencias que nunca imaginé afrontar. Todo lo que construí pareció desmoronarse ante mí. Estoy casada con Fernando, un hombre de 37 años, dedicado y trabajador. Nuestra historia comenzó hace más de una década, y al principio me pareció el cuento de hadas que siempre quise. Era mi confidente, mi mejor amigo y mi socio en todo. Sin embargo, con el paso de los años, nuestra relación empezó a cambiar. La rutina se ha apoderado de nuestros días, y lo que antes eran conversaciones largas y significativas, han dado paso a conversaciones breves y superficiales sobre tareas domésticas o compromisos profesionales. Fernando, aunque era un buen hombre, acabó perdiéndose en sus propias ambiciones. Se sumergió en interminables jornadas de trabajo, buscando un mejor puesto en la empresa. Esta dedicación excesiva creó una distancia entre nosotros y la pasión que nos unía se fue desvaneciendo poco a poco. Muchas noches me acostaba a su lado, sintiéndome invisible, como si nuestra conexión fuera solo un recuerdo lejano. Fue en uno de esos días vacíos, cuando la soledad me resultaba abrumadora, que tomé una decisión que lo cambió todo. Decidí salir de casa para aclararme, y llamé a una amiga. Acepté su sugerencia de ir a un bar en el centro de la ciudad. El ambiente era acogedor, con música suave de fondo, luces discretas y una energía que parecía calmar el alma. Pedí una bebida, tratando de relajarme mientras escuchaba a mi amiga hablar sobre los dramas de su vida amorosa. De repente sentí una mirada fija en mí. Al otro lado de la barra, un hombre me observaba intensamente. Era atractivo, con una confianza que se notaba en cada gesto. Su piel oscura reflejaba la suave luz de la habitación, y su sonrisa tenía algo magnético, casi irresistible. Estaba desconcertado. No recordaba la última vez que alguien me miró así, con un interés que me hizo sentir deseada nuevamente. Intenté apartar la mirada, pero cuando volví a mirar, él todavía estaba allí, mirándome. Había algo en su mirada que me desconcertó por completo. Una combinación de audacia y dulzura que me conmovió. Me levanté para ir al baño, en 1900, un intento de ordenar mis pensamientos, pero cuando salí, él estaba allí, parado en la puerta, como si supiera que pasaría por ese lugar exacto. Perdón por molestarte, pero necesitaba decirte algo. Eres la mujer más hermosa que he visto en mucho tiempo. Su voz era profunda, cautivadora, y cada palabra parecía vibrar en el aire. Él sonrió y se presentó. Dijo que se llamaba Javier y que trabajaba como conductor particular. No sabía si estaba siendo sincero o simplemente lo estaba usando como excusa para iniciar una conversación, pero algo en su forma de hablar me hizo dudar, como si, por unos segundos, quisiera permitirme sentir algo diferente. No estoy seguro de en qué momento los sencillos intercambios de palabras se convirtieron en una conversación interesante, en la que compartimos historias y reímos como si fuéramos viejos conocidos. «Espera un momento», le pregunté, mientras caminaba hacia la mesa donde mi amigo todavía estaba charlando animadamente. «¿Todo está bien?», preguntó, notando la expresión en mi rostro mientras me acercaba. «Sí, pero creo que es hora de irme a casa. Estoy exhausta», mentí, sintiendo un ligero peso de culpa mientras intentaba justificar mi repentina partida. «Entiendo. No te preocupes por mí. Yo también me voy», respondió con una sonrisa que transmitía complicidad. «Cuídate en el camino de regreso, ¿de acuerdo?». Nos abrazamos brevemente y mientras ella recogía sus cosas, mis ojos, casi involuntariamente, buscaron a Javier. Cuando ella se fue, finalmente volví con él. Me estaba esperando con un gesto de invitación, señalando la silla que tenía delante. Nos sentamos y, entre nosotros, había una energía indescriptible, casi palpable, que parecía llenar todo el ambiente.
Las palabras fluían con naturalidad, pero lo que había entre líneas era aún más intenso. Cuando terminó la noche, se ofreció a llevarme a casa. Acepté, consciente de que estaba cruzando un límite que ni siquiera debía considerar. Caminé hacia el auto, sintiendo un torbellino de emociones. Nerviosismo, excitación y un ligero miedo que traté de ignorar. Cuando el motor del coche cobró vida, las calles húmedas reflejaron las luces de la ciudad, creando una escena casi etérea. Miré hacia la ventana, tratando de organizar mis pensamientos, pero su presencia parecía apoderarse de todo. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino cargado, como si algo estuviera a punto de suceder en cualquier momento. De repente, aparcó en una calle tranquila, casi desierta. Me volví para preguntarle por qué se había detenido, pero antes de que pudiera hablar, se inclinó y me besó. Fue un beso arrollador, intenso, lleno de urgencia, como si toda la noche nos hubiera conducido a ese momento. Mi razón intentó intervenir, pero mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera procesar algo. Sin darme cuenta, respondí al beso con la misma intensidad, como si algo dentro de mí lo necesitara desesperadamente. «Vayamos a un lugar más privado», susurró, y sin pensar demasiado, simplemente asentí. La habitación del motel era pequeña y sin grandes lujos, pero había algo en ese espacio, quizás la atmósfera de expectación y deseo, que parecía absorber todos mis sentidos. Cuando Javier cerró la puerta, el mundo que nos rodeaba simplemente dejó de existir. Todo lo que estaba fuera de ese momento desapareció, incluido el peso de mi realidad, mi matrimonio y la inevitable culpa que sabía que me alcanzaría. Javier se acercó con pasos firmes, pero su mirada iba más allá del simple deseo carnal. Había algo en su expresión que hacía que todo pareciera inevitable e irresistible a la vez. Envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y me acercó. Sus manos firmes recorrieron mi espalda mientras nuestros labios se encontraban en un beso lleno de deseo. No hubo pedidos ni palabras, solo una entrega mutua y urgente. Era como si mi cuerpo hubiera estado esperando este momento durante años, como si cada chispa de pasión latente durante mucho tiempo volviera a la vida. Sus manos exploraron mi cuerpo con una combinación perfecta de delicadeza y necesidad, y cada toque despertaba sensaciones que había olvidado que existían. Un escalofrío recorrió mi piel mientras sus dedos se deslizaban lentamente por los tirantes de mi vestido, haciendo que la tela se deslizara hasta el suelo con un sonido apenas audible. «Eres impresionante», susurró. Su voz profunda y ronca resonó en el aire entre nosotros. Por un momento, una risa tímida amenazó con escaparse. De mí, porque hacía mucho tiempo que no me sentía así. Deseada, hermosa, viva. Sus labios comenzaron a explorar mi cuello, trazando un camino de calor hasta mi clavícula, y antes de que pudiera detenerme, un suspiro escapó de mis labios. Cada beso, cada toque de su piel sobre la mía, parecía alimentar una llama que crecía dentro de mí. Mis manos se deslizaron por su pecho, sintiendo la firmeza de sus músculos debajo de su camisa. Quería más. Quería perderme en ese momento, dejar atrás cualquier pensamiento, cualquier vínculo con la realidad. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, Javier me levantó en sus brazos y me llevó a la cama. Me recostó con una dulzura que contrastaba con el deseo en sus ojos, una mirada que dejaba claro que no había nada frágil en lo que estábamos compartiendo. La intensidad con la que me miró fue casi abrumadora, y por un momento me sentí como si estuviera completamente expuesta. Pero, al mismo tiempo, había algo en su expresión que transmitía seguridad, una especie de pacto silencioso de que este momento era solo nuestro. Se quitó la camisa, dejando al descubierto un físico marcado por la fuerza y la confianza, y se inclinó sobre mí. Sus manos recorrieron cada curva de mi cuerpo, como si estuviera registrando cada detalle en su memoria. Sus labios siguieron los rastros de sus manos, dejando un calor abrumador donde quiera que tocaban. Cada beso, cada caricia, me recordaba que todavía estaba viva,
que era capaz de sentir de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Lo que empezó como un torbellino de deseo, con movimientos intensos y respiraciones entrecortadas, pronto se convirtió en algo más profundo. Había una conexión ahí, algo más allá de lo físico. Fue una sincronía casi mágica, una entrega que hizo que todo pareciera diferente, intenso y único. Sus manos se entrelazaron con las mías, y por un momento, nuestros ojos se encontraron. No dijimos una palabra, pero tampoco fue necesario. Todo estaba ahí, en esa mirada. Si esta historia te conmueve, recuerda que tu apoyo es lo que nos motiva a traerte historias más convincentes como esta. Regístrate y mantente al día de los próximos. No querrás perderte lo que viene a continuación. Todo fue dicho sin palabras, en un lenguaje silencioso que nuestros cuerpos entendían perfectamente. A medida que avanzaba el amanecer, el mundo exterior parecía un eco distante e irrelevante. Cada caricia, cada suspiro, cada beso me hacía olvidar quién era él, dónde estábamos y qué había dejado atrás. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese momento no estábamos nada más que Javier y yo. Cuando finalmente cedimos al cansancio, nos acostamos en la cama, con la respiración aún rápida y gotas de sudor brillando en nuestra piel en la suave luz de la habitación. Javier me miró con una sonrisa de satisfacción en el rostro, pero en sus ojos había un brillo de inesperada ternura. Se inclinó y me dio un ligero beso en la frente, un gesto tan dulce e inesperado que me hizo dudar por un momento. «Gracias», murmuró en un tono apenas audible. No respondí, pero él pareció entender exactamente lo que estaba pasando por mi mente. Cuando salimos del motel, el aire frío de la noche me envolvió, un duro recordatorio de lo que acababa de hacer. Nos subimos al taxi en silencio y, a medida que el auto avanzaba por las calles mojadas, un sentimiento de culpa sofocante comenzó a crecer dentro de mí. Miré por la ventana, viendo las luces de la ciudad reflejadas en el asfalto, y se me formó un nudo en la garganta. La escena nocturna nunca abandonó mi mente. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo crucé una línea tan peligrosa y me entregué a un hombre que apenas conocía? Pero lo que más me preocupaba era que, a pesar del peso de la culpa, una parte de mí se sentía viva. Javier había reavivado algo dentro de mí, el deseo, la pasión, el sentimiento de ser visto y deseado de forma intensa. Cada toque, cada beso, cada mirada que compartimos en esa habitación quedó grabado en mi mente, imposible de borrar. Cuando el taxi se detuvo frente a mi edificio, bajé con las piernas temblando ligeramente. Javier permaneció en silencio, pero su mirada era cálida, como si entendiera exactamente lo que yo sentía. Por un momento quise decir algo, pero las palabras parecieron atascarse en mi garganta. Pagué el billete con manos temblorosas y entré al edificio rápidamente, sin mirar atrás. Cuando llegué a casa encontré a Fernando durmiendo en el sofá, ajeno a todo lo que había pasado esa noche. Me quedé allí, observándolo durante unos minutos, sintiendo el peso aplastante de la culpa. Al mismo tiempo, sentí algo aún más inquietante, una enorme distancia entre nosotros, una barrera invisible que parecía imposible de superar. Me acerqué a él y le toqué la cara, pero no sentí nada. Era como si el hombre que tenía delante fuera un extraño, alguien a quien ya no reconocía como mi marido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando al techo, reviviendo cada momento con Javier, como una película que se repetía en mi mente. ¿Por qué no podía deshacerme de esos recuerdos? ¿Qué había cambiado dentro de mí? Los días pasaron, pero la imagen de Javier seguía presente. Sus gestos, su tacto, la forma en que me miraba, todo todavía me perseguía, como una sombra que no podía evitar. Una parte de mí quería borrarlo todo, fingir que nunca sucedió y seguir adelante con mi vida. Pero otra parte, más intensa e insaciable, quería volver a verlo. Sin darme cuenta, me encontré regresando al mismo bar donde nuestros caminos se habían cruzado
con la esperanza de encontrarlo una vez más. Y entonces sucedió. Una semana después, mientras estaba sentada sola en el mostrador, entró. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante supe que no había vuelta atrás. Javier caminó hacia mí, con la misma confianza que me había desarmado desde el principio. Sin intercambiar palabras, se sentó a mi lado, con la misma sonrisa, cautivadora bailando en sus labios. «Sabía que volverías», dijo con una calma que me hizo estremecer. No respondí, pero mi mirada lo confirmó más de lo que cualquier palabra podría decir. Esa noche nos entregamos nuevamente el uno al otro. Lo que empezó como un encuentro casual, se convirtió en algo mucho más profundo e intenso. Empezamos a reunirnos periódicamente, siempre en ese mismo bar, como si fuera nuestro punto de conexión secreto. Cada conversación, cada risa y cada caricia hacían que el tiempo pasara volando, mientras nuestros vínculos se hacían más fuertes. Con el paso de las semanas me di cuenta de que mi atracción por Javier había ido más allá de lo físico. Había algo en la forma en que me miraba, me escuchaba, me hacía sentir viva e importante, que me aprisionaba por completo. Me estaba enamorando de él. Su sonrisa, su confianza, la forma en que me hizo sentir única en el mundo. Todo en él me encantó. Fernando, en cambio, todavía no entendía. Llegaba a casa todas las noches fingiendo que todo era normal, pero en el fondo sabía que ya no era la misma persona. Mi corazón ya no le pertenecía. Mi papel de esposa se había convertido en una actuación vacía, aunque él aún no lo sabía. Javier, por otro lado, me ofreció algo que hacía mucho tiempo que no encontraba en mi matrimonio: pasión, entusiasmo y una conexión genuina. Sin embargo, también sabía que estábamos jugando con fuego. En cada reunión Javier intentaba avisarme. Dijo que no quería ser la razón de mi infelicidad, que no quería destruir mi vida. Pero ya era demasiado tarde. Ya estaba destruido. No podría imaginar mi vida sin él. Nuestra aventura continuó durante meses, cada encuentro con una mezcla de emoción y culpa. La intensidad de lo que compartimos era embriagadora, pero la sombra de lo que significaba me perseguía cada noche cuando regresaba a casa. Javier se había convertido en mi escape, mi refugio, mi mayor debilidad. Él era todo lo que anhelaba, pero sabía que no podía durar para siempre. Un día, mientras estábamos en el motel, Javier me tomó las manos con firmeza y me miró seriamente. «Martina, no podemos seguir así. Te amo, pero ya no puedo hacerlo así, en secreto, como si lo que tenemos fuera algo malo». Sus palabras cortaron como una espada. Mi corazón pareció romperse en pedazos al escuchar su sinceridad. Él quería más de lo que estábamos experimentando, y yo sabía que no era justo para él. Pero al mismo tiempo, la idea de dejarlo le resultaba insoportable. Lo amaba profundamente, pero sabía que no podía ofrecerle la vida que merecía. A pesar de mi deseo de permanecer al lado de Javier, no podía dejar ir a Fernando. Al menos, no todavía. Mi mundo estaba sumido en el caos y no sabía cómo encontrar una salida. Hasta el día de hoy todavía lo veo. Nos encontramos en el mismo bar. Caminamos por las mismas calles, atrapados en una rutina dulce y dolorosa a la vez. A veces me pregunto si algún día tendré el valor de dejarlo todo atrás y empezar una nueva vida con él. Por ahora, sigo viviendo entre dos mundos. Uno que representa seguridad y estabilidad, y otro que me recuerda lo que significa estar verdaderamente vivo. Y por eso sigo dividida entre la mujer que fui y la que me convertí cuando estaba con Javier. Si disfrutaste esta historia tanto como nosotros disfrutamos contándola, recuerda darle me gusta y compartirla con alguien especial. Suscríbete al canal para seguir más narrativas apasionantes como esta y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima aventura.